Imagínese la escena, un hombre ordinario que vive en el desierto con un pasado fugaz y un futuro incierto, se enfrenta a una visión imposible. Una zarza ardiente que arde sin consumir, como si fuera una señal directa de otro mundo. Este hombre, Moisés, era un antiguo príncipe egipcio, ahora pastor, lejos de su antigua vida de lujo, en una tierra estéril e interminable. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre cómo fortalecer tu fe y superar los desafíos de la vida. ¿Qué haría que un hombre, con tantos miedos e inseguridades, aceptara la misión de liberar a un pueblo que apenas conocía y se enfrentara al todopoderoso faraón de Egipto? La duda y el miedo ciertamente surgirían, pero eso es exactamente lo que sucede. Moisés, el hombre que hasta entonces se había visto a sí mismo como simple y sin grandes hazañas, fue elegido para la tarea más grande de la historia: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de enfrentarte a un gran reto? Al igual que Moisés, tú también puedes ser llamado a algo grande, incluso cuando piensas que no puedes. Averigüemos juntos cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado, en tiempos de gran incertidumbre, cómo sería si te llamaran a algo que parecía imposible? Algo tan grande que tu primera reacción sería decir no, porque simplemente no te sientes capaz. Moisés pasó por esto. No solo dudó, sino que en un momento le pidió a Dios que eligiera a otra persona. Después de todo, ¿quién sería él para ir a ver al faraón y pedirle que liberara a su pueblo? Moisés, después de una vida de privilegios y más tarde exiliado como fugitivo, creía que su misión estaba más allá de sus fuerzas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no eligió a Moisés por su fuerza o habilidades. Dios escogió a Moisés por su disposición a escuchar y obedecer. La respuesta que Dios le dio a Moisés cuando expresó sus temores fue clara y sencilla: yo estaré contigo. Y con eso, Moisés se lanzó a un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. La historia de Moisés no es solo sobre la liberación de un pueblo, sino también sobre cómo la obediencia y la fe pueden convertir lo imposible en posible. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, nos enfrentamos a retos que parecen más grandes que nuestra capacidad de superarlos. Y es en estos momentos cuando necesitamos recordar la historia de Moisés. A veces, la mayor victoria no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza inquebrantable de que cuando somos llamados no estamos solos. Moisés no era un superhéroe con poderes extraordinarios. Era simplemente un hombre ordinario que, cuando fue tocado por la presencia divina, se convirtió en un líder histórico. Y su camino de fe comenzó con una llamada sencilla pero profunda: «Ve, Moisés, estaré contigo». Imagina el escenario. Han pasado más de 400 años desde que los israelitas llegaron a Egipto durante la hambruna que asoló las tierras de Canaán. Inicialmente, los hebreos, liderados por José, fueron recibidos con hospitalidad, ya que él había salvado a Egipto de una catástrofe. Pero con el paso del tiempo, el gobierno egipcio cambió, y lo que antes era gratitud se convirtió en miedo y opresión. Quiero saber, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Deja en los comentarios cómo has buscado la fe y la fuerza para superarlo. La historia comienza con el faraón Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de Egipto, ascendiendo al trono unos 400 años después de la muerte de José. No conocía la historia de José ni la importancia de su familia para la preservación de Egipto. Temiendo el creciente número de israelitas que se estaban multiplicando rápidamente, Ramsés II decidió que la única forma de mantener el control sería subyugar a este pueblo. Lo que una vez fue una nación próspera dentro de Egipto, ahora se convirtió en el objetivo de una brutal esclavitud. Los israelitas fueron obligados a realizar trabajos pesados,
como construir ciudades y monumentos, y vivieron en condiciones inhumanas. Sin embargo, cuanto más oprimían los egipcios a los israelitas, más se multiplicaba el pueblo de Dios. La situación parecía desesperada, pero fue en este momento de absoluta desesperación que Dios decidió intervenir. Dios le había hecho una promesa a Abraham hace más de 600 años de que sus descendientes serían una gran nación y heredarían la tierra de Canaán. Pero antes de que esa promesa pudiera cumplirse, era necesario que los israelitas fueran liberados de la opresión egipcia. Esto se haría a través de Moisés, el hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob estaba a punto de cumplirse. La intervención de Dios comenzó con una visita divina a Moisés, quien vivía en el exilio en el desierto de Madián después de huir de Egipto muchos años antes. Allí, Moisés recibió una llamada directa de Dios, que se le apareció en una zarza ardiente, un fenómeno inexplicable y sobrenatural. Dios le reveló a Moisés que había visto el sufrimiento del pueblo de Israel y que estaba listo para actuar. Enviaría a Moisés de regreso a Egipto para enfrentarse al faraón y exigir la libertad de los israelitas. Dios sabía que la misión de Moisés no sería fácil. El faraón no lo aceptaría fácilmente y Moisés también dudaba de sus propias habilidades. Pero Dios le dio una señal. Su vara se convertiría en una serpiente, mostrando que el poder divino estaba con él. Moisés, incluso a regañadientes, aceptó la misión, guiado por la fe en un Dios que estaba dispuesto a liberar a su pueblo. Esta historia es una señal de fe, no solo de Moisés, sino de todo el pueblo de Israel. Fe en un Dios que escucha el clamor de su pueblo y actúa en su tiempo. Es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos de mayor opresión, Dios tiene un plan para la liberación y la justicia. La fe, como veremos, fue lo que sostuvo a Moisés en su misión, así como sostuvo a los israelitas en su camino hacia la libertad. Moisés, ahora consciente de la magnitud de su misión, se enfrentaría al mayor obstáculo en su viaje: la resistencia del faraón, el gobernante de Egipto. Sin embargo, lo que podría haber parecido un obstáculo insuperable se ha convertido en una lección fundamental de fe y obediencia a Dios. La fe de Moisés no era una fe pasiva, sino una fe activa, que requería acción frente a los desafíos inminentes. Cuando Moisés recibió el llamado de Dios, se llenó de dudas sobre su propia habilidad. Se veía a sí mismo como un hombre común, que había pasado décadas viviendo en el desierto, lejos de Egipto y de su antigua vida de privilegios. Incluso con el claro llamado de Dios, Moisés vaciló, expresando su inseguridad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta de Dios fue simple pero poderosa: estaré contigo. Esta promesa de la presencia divina fue la base de la fe de Moisés. No iba a ser enviado solo. Dios caminaba con él a cada paso. El camino de Moisés es un claro ejemplo de obediencia radical. Sabía que su misión no sería fácil y que el faraón, como líder absoluto, no se rendiría sin resistencia. Pero Dios instruyó a Moisés para que fuera, hablara en su nombre y realizara señales milagrosas para convencer al pueblo de que él era el elegido para cumplir esta misión. Cuando Moisés arrojó su vara al suelo, se convirtió en una serpiente, y cuando la tomó por la cola, se convirtió de nuevo en una vara. Estas señales no eran solo milagros, sino demostraciones tangibles de que Dios estaba detrás de todas las acciones de Moisés. La fe inquebrantable de Moisés no estaba en su propia fuerza o sabiduría, sino en la confianza de que Dios cumpliría lo que había prometido. Moisés acudió a Dios varias veces en momentos de inseguridad, pero con cada nueva duda, Dios renovaba su promesa. Este ciclo de confianza y obediencia es un tema central en la historia de Moisés.
Se vio obligado a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, como cuando el faraón se resistió a las peticiones y cuando las plagas comenzaron a azotar a Egipto. ¿Has pensado alguna vez en cómo se sintió Moisés cuando recibió el llamado de liberar al pueblo de Israel? ¿Qué harías si te llamaran a algo tan grande? Piénsalo a medida que avanzamos con la historia. Cada plaga enviada por Dios era un acto de justicia divina, pero también una prueba de la fe del pueblo de Israel y de la obstinación del faraón. Faraón, que al principio se mostró inflexible y desdeñoso ante las amenazas de Moisés, vio cómo el poder de Dios se manifestaba una y otra vez. Pero a pesar de las maravillas que Moisés realizó en el nombre de Dios, Faraón endureció su corazón. Esto nos enseña un concepto importante. La obediencia a Dios es una elección. La fe es una decisión activa, pero también es algo que hay que cultivar con el tiempo, especialmente ante la adversidad. El viaje de Moisés, por lo tanto, es un viaje de aprendizaje. No solo guió a la gente, sino que también aprendió a confiar más plenamente en Dios. A cada paso tenía que tomar decisiones basadas en la fe. Esto es lo que hace que su historia sea tan relevante para todos nosotros. Nos enseña que si bien la duda y el miedo son naturales, la verdadera fe es aquella que actúa incluso cuando no vemos el camino por delante. La obediencia de Moisés, incluso frente a la resistencia del faraón, fue lo que allanó el camino para la liberación de su pueblo. Y fue esta obediencia la que le permitió ser usado por Dios para cumplir su promesa de libertad. La historia de las plagas en Egipto revela una faceta compleja del carácter de Dios, su justicia despiadada contra la desobediencia, pero también su misericordia, que se extiende incluso frente a la rebelión. Cuando Moisés fue llamado para liberar a los israelitas, Dios sabía que el faraón resistiría. La resistencia del faraón no solo fue un obstáculo para Moisés, sino también una oportunidad para que Dios revelara su grandeza al mundo. Dios le advirtió a Moisés que aunque Faraón se negara a liberar al pueblo de Israel, él usaría esta obstinación para demostrar su supremacía. Las plagas, que comenzaron como simples advertencias, se han convertido en poderosas herramientas de juicio. No solo castigaron a Egipto, sino que también desafiaron la idolatría y las falsas creencias de los egipcios. Cada plaga era un mensaje directo contra los dioses egipcios, que eran adorados y venerados por el faraón y el pueblo. El Nilo se convirtió en sangre. Las ranas, los piojos, las moscas, la muerte de los rebaños, todas estas calamidades no solo golpearon a Egipto, sino también a su religión, demostrando que ningún dios, por poderoso que se le considerara, podía compararse con el poder de Dios. Pero a pesar de la severidad del juicio de Dios, la historia también nos revela la misericordia de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, le dio al faraón múltiples oportunidades para arrepentirse. A pesar de que el corazón del faraón se endurecería, Dios mostró paciencia y le permitió tomar sus propias decisiones. Cada vez que Faraón cedía temporalmente y luego se arrepentía, se alejaba más de Dios, haciendo que su castigo fuera inevitable. Si te sientes inspirado por la historia de Moisés y quieres más videos sobre cómo fortalecer tu fe, disfruta de este video ahora y compártelo con aquellos que necesitan este mensaje. La misericordia de Dios no estaba solo en la posibilidad de perdón para el faraón, sino en la forma en que preservó a los israelitas durante las plagas. Mientras Egipto enfrentaba los efectos devastadores de las plagas, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, se salvó. Este contraste no era solo físico, sino también simbólico. A través de la protección de los israelitas, Dios demostró que aunque estaba trayendo juicio sobre los egipcios, estaba cuidando de su pueblo, cumpliendo sus promesas. Esta tensión entre la justicia y la misericordia de Dios es visible a lo largo de todo el proceso.
Cuando llegó la última plaga, la muerte del primogénito egipcio, Dios instruyó a los israelitas para que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. Este acto de fe no solo protegió a sus hijos de la muerte, sino que también señaló el futuro sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre aseguraría la salvación de todos los que creyeran en él. La muerte del primogénito egipcio, una profunda pérdida para el faraón, es un reflejo de la gravedad del pecado y la desobediencia, pero al mismo tiempo, Dios proporcionó un camino de salvación para aquellos que obedecieron. A lo largo de este proceso, el faraón tuvo numerosas oportunidades de arrepentirse, pero su resistencia resultó en su destrucción. Esto nos enseña que, si bien la misericordia de Dios se ofrece a todos, hay un límite para el rechazo de su gracia. Cuando el corazón de una persona se endurece, la consecuencia natural es el alejamiento de Dios y la llegada de la justicia. La liberación del pueblo de Israel, por lo tanto, no solo fue un evento histórico de gran importancia, sino también un reflejo de las acciones de Dios hacia toda la humanidad. La historia de Moisés y las plagas nos muestra que la justicia de Dios no es solo un castigo, sino también un medio para revelar su carácter al mundo. Su misericordia, en cambio, siempre se ofrece a aquellos que se vuelven a Él con fe, obedeciendo su llamado. Después de la milagrosa liberación de los israelitas de Egipto, comenzó una nueva etapa del viaje. Ahora, libres de la opresión egipcia, los israelitas se encontraban frente a un vasto e implacable desierto. Ya no había alimentos abundantes de Egipto ni la seguridad de las ciudades. Lo que quedaba era el desierto, donde la escasez de alimentos y agua pronto se convirtió en un desafío mayor que cualquiera que hubieran enfrentado. Este desierto no era solo físico, sino también espiritual. Representaba la transición de un pueblo que había sido liberado, pero que aún no había aprendido a confiar plenamente en Dios para la provisión diaria. La primera gran prueba de los israelitas en el desierto ocurrió poco después de cruzar el Mar Rojo. El hambre comenzó a azotar a la multitud, la desesperación se extendió y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, diciendo que preferirían estar en esclavitud en Egipto que morir de hambre en el desierto. El recuerdo de la opresión egipcia parecía ser borrado por el miedo a lo desconocido, pero en lugar de abandonar al pueblo, Moisés volvió su confianza a Dios. Dios, en su misericordia, suplió las necesidades del pueblo enviando maná, un alimento milagroso que caía del cielo cada mañana. Este pan celestial no solo era una respuesta física al hambre, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios. No solo proveyó alimentos, sino que también instruyó a la gente a recogerlos diariamente, confiando en su provisión continua. Este acto de confianza diaria, en el que los israelitas necesitaban depender de Dios para su sustento diario, fue una lección vital para ellos y para nosotros. Esta dependencia cotidiana se convirtió en el tema central del viaje por el desierto. El maná, que solo alcanzó para un día, enseñó a la gente que no podían vivir de la provisión de ayer. La confianza completa en Dios no era algo que se pudiera hacer de una sola vez. Era algo que había que renovar cada día. Dios estaba entrenando a la gente para vivir de acuerdo a su voluntad, mostrando que la verdadera vida proviene de su fidelidad constante. Además, cuando la sed se convirtió en un problema, Dios le ordenó a Moisés que golpeara una roca con su vara, y de ella brotó agua para que el pueblo bebiera. Pero incluso ante estos milagros, el murmullo de la gente no cesó. La confianza en Dios no era algo que se hubiera aprendido fácilmente. A pesar de lo mucho que Dios proveyó para ellos, el temor y la duda parecían ser compañeros constantes. El desierto, en su aridez, también sacó a relucir el verdadero carácter del pueblo de Israel.
Cuando las dificultades aumentaban, la tendencia era mirar hacia atrás a Egipto y querer volver a la antigua vida, donde, a pesar de la opresión, había cierta seguridad. Pero el viaje por el desierto fue un viaje de transformación. Era una oportunidad para que Israel aprendiera a confiar no en sus circunstancias, sino en el Dios que los había liberado. Esta lección sería fundamental no solo para la generación que estuvo en el desierto, sino para todas las generaciones futuras. Dios estaba, en efecto, preparando una nación. No solo los estaba sacando de Egipto, sino que los estaba moldeando para que fueran su pueblo, un pueblo que viviría por su palabra y confiaría en su provisión. El viaje por el desierto era, por lo tanto, una escuela de confianza. A cada dificultad, Dios le enseñaba a Israel una nueva manera de depender de Él, recordándoles que, aunque el desierto era estéril y desafiante, nunca los dejaría solos. Si te sientes inspirado por la historia de Moisés y quieres más videos sobre cómo fortalecer tu fe, disfruta de este video ahora y compártelo con aquellos que necesitan este mensaje. La historia de este viaje no se trata solo de un pueblo antiguo. Es una metáfora para todos nosotros. En nuestro propio caminar por la vida, a menudo nos enfrentamos a nuestros propios desiertos, momentos de escasez, dificultad y duda. Pero así como Dios estuvo con los israelitas en el desierto, Él está con nosotros, ofreciendo provisión, protección y, sobre todo, la oportunidad de aprender a confiar plenamente en Él. Moisés no solo liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, fue el líder que guió a la gente a la tierra prometida, enfrentando desafíos inimaginables en el camino. Su historia no es solo una narración de eventos pasados, sino una prueba de que cuando uno pone toda su confianza en Dios, incluso las adversidades más grandes pueden ser superadas. Moisés fue elegido para ser el instrumento de Dios en un momento de gran necesidad, y su viaje estuvo marcado por la fe, el coraje y la obediencia. A pesar de todos los milagros que presenció, Moisés nunca se vio a sí mismo como el héroe de la historia. Era un hombre ordinario, con defectos y dudas, pero que, en momentos de crisis, se ponía en las manos de Dios. Su fe no era algo abstracto. Se manifestó en acciones concretas, como cuando confrontó a Faraón con las palabras de Dios y condujo a los israelitas a través del Mar Rojo. No era perfecto, pero estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía completamente el plan. La historia de Moisés también nos enseña algo crucial. El camino de la fe no es fácil. El camino del desierto era largo, arduo y lleno de dificultades. El pueblo de Israel, a pesar de los milagros y las pruebas de la presencia divina, a menudo dudaba y murmuraba. Pero al final, aprendieron que incluso en las dificultades, la fidelidad a Dios es la clave de la victoria. Moisés, con todas sus debilidades, fue el líder que a través de su obediencia y confianza condujo al pueblo a un nuevo futuro. Moisés pasó los últimos años de su vida mirando a la tierra prometida, no entrando en ella, pero con la certeza de que su obra se había cumplido. Vio al pueblo de Israel listo para entrar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, y eso le bastó. Moisés no obtuvo la tierra, pero sí algo más valioso: la certeza de que, siguiendo la voluntad de Dios, marcaba la diferencia en la vida de su pueblo. Al final, la historia de Moisés es una historia de transformación. No se trata solo de un hombre que liberó a un pueblo, sino de cómo un pueblo aprendió a confiar en Dios de una manera profunda y verdadera. Moisés enseñó al pueblo de Israel y a nosotros que, independientemente de las circunstancias, la confianza en Dios trae libertad, seguridad y dirección. Él fue el guía que, a través de su propia fe, iluminó el camino para los demás. Si has llegado hasta aquí, gracias por seguirnos. Que la historia de Moisés siga inspirándote a seguir con fe y valentía tu propio camino.
Nos vemos en el próximo video. Moisés nos deja un legado. La fe inquebrantable en Dios no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra voluntad de confiar en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y así, la historia de Moisés sigue inspirando a generaciones a poner su confianza en Dios, a vivir con un propósito y a no rendirse nunca, sin importar cuán grande sea el desafío. El legado de Moisés no solo es histórico, sino que está vivo, presente en cada uno de nosotros, que seguimos confiando y obedeciendo a Dios en nuestro propio camino.